Esas molestias en la boca del estómago que pueden ser originadas o ser expresión de varios problemas. Por ejemplo, los problemas en el estómago, en el duodeno o incluso en el esófago pueden tener básicamente los mismos síntomas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los problemas del esófago, que resultan cuando existe un reflujo de líquido que va del estómago hasta el esófago. Para eso nosotros tenemos en la gráfica a una persona, este es el esófago, el estómago, y entre los dos hay un esfínter, es decir, este es una válvula que se abre cuando el alimento baja, pero después se cierra. Eso impide precisamente que los líquidos del estómago suban al esófago, porque el estómago tiene una capa que protege a la acidez del estómago de tal manera que no le dañan los líquidos. Puede haber entonces aquí líquido ácido, que es el contenido normal del estómago, y esto que tiene un efecto como de licuadora, hace que los alimentos se mezclen con el ácido. Sin embargo, el esfínter impide que el líquido suba al esófago. El esófago no está preparado para la acidez del estómago. Resiste diferentemente a los ácidos que el estómago. Cuando existe ese inadecuado uso del esfínter, o sea que no se cierra esa válvula, es precisamente cuando los líquidos del estómago pasan al esófago, y eso es lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. Es decir, que el contenido del estómago pasa al esófago. Puede ser causado porque el esfínter es incompetente o puede ser causado porque el diafragma tiene un agujero mayor y entonces el esófago sube. Y eso hace que cuando usted respire, el contenido que está en esta porción del estómago suba como un efecto de pasta de dientes, suba al esófago, y de esa manera entonces se empiece a producir el daño a nivel del esófago. El estómago está preparado para la acidez que maneja el pH, que es un pH ácido de 1 a 3.5, pero el esófago puede dañarse cuando el pH es por debajo de 4, es decir, cuando tenemos un pH gástrico en el esófago es cuando precisamente comienzan a haber los daños a nivel del tejido del esófago. Pueden haber, por ejemplo, erosiones. El líquido ácido comienza a ir al esófago y ahí es donde precisamente pueden haber erosiones. Se puede estrechar, impidiendo que el alimento, tan pequeño incluso como una pastilla, pase al estómago. Y también puede haber el cambio de las células normales a células que se llaman células intestinales. Esto es el antecedente a una enfermedad que se conoce como esófago de Barrett, que es uno de los antecedentes del cáncer en el esófago. De tal manera que el mecanismo que se produce la enfermedad, en este caso del reflujo gastroesofágico, es un mecanismo que no se puede tratar médicamente. Es decir, como resulta que puede haber una hernia en el hiato del esófago o puede haber una incompetencia del esfínter, la enfermedad no se trata médicamente. Sin embargo, cuando usted modifica el pH del estómago, es decir, que evita que sea tan ácido, el reflujo ya no daña el esófago. Por cierto, que también el reflujo del estómago al esófago puede llegar a los pulmones, ocasionando problemas bronquiales. Pueden haber reacciones de los bronquios que se cierran, de tal manera que, en otras palabras, ese reflujo puede llegar incluso a las amígdalas o a veces incluso hasta los senos paranasales, produciendo síntomas desde la nariz hasta los pulmones. Es importante que nosotros entendamos que el tratamiento médico entonces está orientado a evitar o disminuir los efectos de la acidez del estómago en el líquido que sube hacia el esófago. Sin embargo, para tratar definitivamente el reflujo es importante pensar en una cirugía. Estas cosas las tenemos que ir entendiendo, porque cuando ustedes le están ofreciendo una cura para la gastritis a través de una medicina o una cura por la esofagitis, por reflujo, esto no se logra médicamente. Muchas gracias y que Dios les bendiga.